Hola, bienvenidos a otro programa de temas de mujer. Esta vez nos vamos a adentrar en lo que son las flores de Bach y sus beneficios. El médico y homeópata Eduard Bach decía de que los males están en el alma y que sin curar el fondo del tema, las enfermedades reaparecen y reaparecen y reaparecen. Queremos ver, junto con nuestra amiga Katy, de qué se trata el tema de las flores de Bach, cómo funcionan y hasta qué punto o quiénes pueden acceder a ellas. Así que le damos la bienvenida a Katy Pessoa. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Terapeuta, entiendo, de flores de Bach. Sí, ya hace unos 6 años me estoy dedicando a esto y en realidad es un mundo maravilloso. Cuando ya conoces el tema de las flores, quieres ayudar y que todo el mundo tome, que es lo ideal. Pero ¿de qué se tratan las flores de Bach? ¿Tú las tomas, las ingieres? ¿Cómo te la aplican? Bueno, en realidad lo más conocido es que se ingieren, son unas gotitas en la lengua, ¿ya? Pero también en el área de psicología, el área transpersonal, se pueden aplicar en cremas, digamos en lo tópico, ¿ya? Y también las podemos encontrar en aerosoles para respirarlas, ¿ya? Pero lo más normal en sí la terapia es ingerirlas con gotitas en la lengua. ¿Y cómo funcionan? ¿Qué es lo que a nosotros nos beneficia de las flores? Bueno, las flores son básicamente energía, ¿ya? ¿Ya? Desde que se siembran, se plantan, digamos, las flores, o que cuando las encontró el doctor Bach, desde ahí ya viene todo un proceso energético, ¿ya? O sea, la captura de su esencia madre, todo es energía, hasta que llega, digamos, a lo que nosotros los terapeutas utilizamos, que son las esencias de las flores para poder prepararlas para la persona que la necesita. ¿Y estas son terapias que son complementarias a las terapias tradicionales, ¿no? Sí, no alternativas. Muchas veces se dice que es una terapia alternativa, pero no, hay que ser bastante responsable. O sea, generalmente cuando las personas llegan a este tipo de terapia, a veces tienen otro tratamiento farmacológico, químico, y la idea es que seamos complementarios. O sea, no tiene ningún efecto secundario. Idealmente, que no tengan la otra terapia, digamos lo químico, evitarlo para que tomen algo más natural, ¿ya? Por eso es complementario, porque puede estar de la mano sujeto a otra terapia. Perfecto. Y cuando tú, por ejemplo, si yo quiero asistir y necesito supongamos, sufro de dolores de cabeza y qué sé yo, y recurro a tu consulta como con este mal, pensando que es la cabeza el problema, y a lo mejor la cabeza es un síntoma de otro problema. ¿Eso lo detectan ustedes en la consulta? Sí, o sea, por eso nace este tipo de terapia, porque como tú decías al comienzo, Bach, el doctor, cuando comenzó con esto, que las creó. Claro, el que las creó, él dijo, o sea, los síntomas, claro, yo digo me duele la cabeza, pero el ideal es preguntar, o descubrir por qué me duele la cabeza. ¿Ya? Entonces con la terapia, con la consulta, uno va detectando ciertas cosas, ya sea por la personalidad, por la emocionalidad de la persona. Entonces es súper importante, por ejemplo, eso, el tener a la persona frente a frente. Digamos que eso hace la diferencia cuando uno compra, porque ahora encuentras flores hasta en el supermercado, en la farmacia, incluso ¿cierto? por internet. Exacto. Dicen así, si usted tiene esto, encargue tal. Claro, no, la idea es tener a la persona al frente, porque ahí se produce esa conversación. Y uno como terapeuta también va haciendo ciertas preguntas y va detectando ciertas cositas que quizás ni siquiera el consultante sabe, ¿ya? Entonces ahí vamos detectando quizás por eso le duele la cabeza. Porque, la raíz. Claro, como tú también decías, Bach dice que las enfermedades se producen porque hay un conflicto entre el alma y la personalidad. Exacto. Entonces, ¿qué hace esta energía? ¿Qué hacen las flores? Las flores sanan a nivel emocional, ¿ya? Y cuando tú sanas las emociones, interna y profundamente. O sea, claro, el proceso de sanación surge desde adentro. Cuando tú empiezas a sanar las emociones, tu cuerpo va respondiendo y te va sanando. Y tampoco es un proceso muy rápido. Eso te iba a preguntar, porque con lo que tú dices da la impresión de que esto es un proceso lento, que con el tema de las gotas, con el tema de un poquito de introspección, uno va sumando y llegando un poco al tema de irse sanando. Claro. O sea, pero depende. Tampoco tan lento, ¿sí? No, en realidad eso va a depender de qué tan profundo esté el problema, digamos, en cuánto nos demoremos en detectarlo. Pero, por ejemplo, hay situaciones o hay flores de rápida, digamos, efecto. De rápido efecto.
Vamos a abrir para que las conozcan. Yo, aparte de trabajar con las flores de Bach, que son estas que están aquí con varios colores, trabajo con 2 sistemas más. Chiloé y algunas de California. ¿Ya? Las de Bach, que siempre van a ser la base para cualquier terapia floral. ¿Ya? Porque son bastante más profundos, el estudio, digamos, está muy relacionado con la personalidad. Y viene de hace muchos años atrás y ya está probado. Claro. En cambio, los otros sistemas son como para cosas más específicas. Por ejemplo, el dolor de cabeza, uno dice ya, tal flor. En cambio, Bach, uno va descubriendo otras cosas. ¿Ya? Va más relacionado con la personalidad. Entonces tenemos, por ejemplo, Agrimony, que es una flor bien especial. Hay que tener bastante cuidado. Una como azulita, como media violeta. Sí, pero cuando uno hay que tener cuidado porque tienen efectos en las personas que son más de cuidado. Entonces, dependiendo, digamos, lo que, digamos, para la consulta, lo que queremos ayudar, ahí uno va fijándose en qué flores da, y hay unas que son de muy rápida acción. Lo que iba a mencionar, Bach tiene unas flores, o digamos un frasquito que se llama Rescue, o el de rescate, o de emergencia. Eso cuando uno está muy mal. Exacto. Entonces, esas son de efecto inmediato. Perfecto. Entonces, ahí, por ejemplo, con un accidente o una muerte repentina, uno da Rescue y ayuda inmediatamente a calmar. Ese efecto rápido. Como hay otras de larga ingesta que se demoran un poquitito más. Un poco más. Y por ejemplo, yo voy a la consulta y digo, ya, tienes tú las flores, como dice, esto se transforma en ese elixir que uno va tomando. Sí. Me imagino que no es malo porque aun cuando sea o muy ácido. No, para nada, no, bastante, digamos, como que no tiene mucho sabor. Cuando es para personas adultas, nosotros usamos un conservante que es el brandy. Es alcohol. Alcohol. Ese, digamos, ¿Con niños? No, finalmente no. O dependiendo, si tienen 10, 11 años, uno le echa un poquitito. O dependiendo también de la época del año, porque aquí hace mucha calor. Claro. Entonces, para tratar de conservarla, uno puede que le eche un poquito. Pero, digamos, no tiene ningún efecto. Aparte, le echamos agua. O sea, primero se echa el brandy, se echan las flores, que digamos estas son las que tenemos como terapeuta, ¿ya? 2 gotitas aproximadamente yo le echo, digamos, cuando la preparo para un consultante. ¿Y esta sería la que te dan a ti para que Exacto, y se prepara en el mismo momento. Perfecto. Porque muchos papás, mamás me preguntan, ¿y vengo la próxima vez para que me las den? Y digo, no, las preparo en el momento. Qué rico. Oye, yo veo aquí que tú tienes unas cartas. Sí, digamos, yo las utilizo un poco para que conozcan visualmente las flores. Estas son flores de Bach, para que las conozcan. Y ya cuando por ejemplo, estamos en la 3ª, 4ª terapia, para que no sea siempre tan repetitiva, quizás hago un poco más lúdico. Preparo siempre mis flores de acuerdo a la conversación. Y después le digo, a ver, elige una al azar o la que más te guste. Entonces, estas cartas, atrás, por ejemplo, tienen una leyenda y el significado de la flor. Y es muy entretenido, y me ha pasado varias veces, que el consultante toma una y justo coincide con la que yo le he dado. Entonces, como súper lindo, pero lo hago de una forma lúdica. Para nada me baso en el azar para dar las flores. ¿Ya? Que también es una mala práctica que se da en algunos terapeutas. Sí, yo recuerdo que en alguna ocasión me indicaban de que el test para recetarte qué flores eran las que iban a ir en tu mezcla, tú tenías que ir eligiendo las flores y que un poco el inconsciente era el que iba eligiéndolas y le decía al terapeuta en este caso cuál era el mal, ¿no es así? Sí. No, o sea, cuando yo estudié, digamos, para ser terapeuta floral, que para Bach fue 1 año, nos enseñaron de que no, o sea, lo importante es la conversación con el consultante. Y además, las flores que yo puedo dar este mes pueden que sean distintas a las del próximo mes. ¿Por qué? Porque uno transita por muchas emociones. Bach también detectó una flor que se le llama 12 sanadores, que tienen que ver más con la personalidad de la gente, ¿ya? De la persona. Entonces, si uno hace un test también, bien responsable, uno es capaz de detectar a qué flor pertenezco, o sea, o me identifico por mi personalidad. ¿Ya? Que va a ser como mi bastión, claro. Eso es lo permanente en mí. Claro, por ejemplo, yo puedo ser muy impatient, como lo dice su nombre, es impaciente, puedo ser muy acelerada, toda mi vida ser acelerada aquí, qué sé yo, pero me está pasando algo y ando retraída, ¿me entiendes? Entonces ya no estoy manejando los mismos tiempos de antes, entonces quienes me conocen podrían decir, uy, estás distinta, entonces yo estoy transitando, digamos, ya en el defecto de impatience, porque ahí hay otro tema importante. Bach dice
que nuestras emociones están en virtud y en defecto. Por ejemplo, si las buenas y las malas. Exacto, como el yin y el yang. Yeah. Entonces, el ejemplo que ponía, si yo soy impatient, acelerada, impaciente, loca, pero de un momento a otro, por algo que me está sucediendo, me vuelvo retraída, pausada, estoy en el defecto. Entonces, ¿qué hace uno con las flores? Con esta energía sanadora, que son vibraciones de energía, me va a equilibrar y volvería a mi virtud. Y tendría que volver a ser acelerada, si es que por personalidad lo fuese. Yeah. ¿Me entiendes? Así vamos trabajando. Pero, por ejemplo, ya tú me dices tu virtud o tu forma de ser es eso, el impaciente, pero a lo mejor, yo viéndolo desde otro punto de vista, para mí no es algo bueno ser tan impaciente, a lo mejor es bueno que tú te equilibres, no sé, que no seas tan impaciente. Sí. ¿Tiene que ver también con eso? Por eso, es que ahí uno detecta cómo es la persona. La idea no es cambiarte a ti, tu esencia. Claro, o sea, porque por personalidad puede que yo sea impatient. O sea, por personalidad, nací así. ¿Me entiendes? Sí. Diferente a otra persona que no es impatient. Sí. Entonces ahí voy, que uno puede ir transitando. O sea, pertenezco a tales flores por personalidad, pero transito. Por X motivo voy transitando y por ejemplo, no siempre voy a tomar impatience. Ya. ¿Entiendes? ¿Y Katy, cuánto dura aproximadamente la primera sesión? Que me imagino que con una sesión basta para que a ti te hagan... para que tú des el diagnóstico y por lo tanto, o a veces es necesaria más sesiones. O sea, no. Idealmente, yo siempre digo 2, 3 o más. O siempre. Yeah. Porque yo digo, una vez que tú empiezas a tomar flores y las incorporas a tu vida, después las necesitas. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí. El primer frasquito, que es como mencionábamos, es de este tamaño, este dura aproximadamente 25 días. ¿Ya? Pero, con el primer frasco, ¿qué pasa? La gente recién empieza a acostumbrarse a tomarla, ¿ya? La dosis normal, cuando el consultante llega y tiene problemas normales, entre comillas, la dosis son 4 gotitas, 4 veces al día. Ah, ya, 4 gotas, 4 veces al día, que es un remedio, no es algo tampoco... Claro, entonces yo digo, sugiero, porque en realidad uno lo puede disponer en el día, en el orden que quiera, yo digo desayuno, almuerzo, 11 antes de dormir. Esas 4 ¿qué más veces que recuerdes también porque te vas a sentar en la mesa y ya me tomo mis gotas? Entonces, ¿qué pasa ese primer mes? La gente no está acostumbrada, entonces se tiende a olvidar. Entonces ya cuando logra terminar el primer mes con... Ser más metódica y hacerlo a tus horas. Entonces yo digo, el segundo frasquito es como el en serio. El que realmente te va a hacer efecto. Aparte, con el primer frasco, recién las flores empiezan a internalizarse. Entonces, cuando las personas se quedan con el primero, encuentro que es muy poco. O sea, no le han dado la oportunidad de demostrarla, y de demostrar la potencia que tienen las flores. La idea, entonces, si no te entiendo mal y si no me corrige, es las flores, cuando tú tomas y empiezas con esta terapia, lo que va haciendo es equilibrarte emocionalmente. Exacto. Te equilibra por dentro, porque si tú estás bien por dentro, tus emociones están correctas, están sanas, tu cuerpo a su vez va a funcionar bien. Exacto. Porque muchas veces los síntomas vienen de cosas que nos ocurren por dentro, por ejemplo, el estrés. Claro, por ejemplo, hablábamos del dolor de cabeza. ¿Qué tiende a hacer uno? Me tomo una aspirina y ya se me pasa. Tapas el efecto un rato. Pero uno dice, ¿por qué te duele la cabeza? ¿Ya? ¿Y por qué siempre? ¿Y por qué este lado? Claro, entonces, por ejemplo, hablando en idioma floral, existe una flor que se llama white chestnut, que tiene que ver con el dolor de cabeza. ¿Pero por qué? Porque dice cuando la persona piensa mucho, tienes pensamientos rumiantes, constantes, repetitivos, ahí está, ahí duele la cabeza. Entonces cuando uno trata y conversa, ¿pero tú piensas mucho? Sí, en realidad, sí, me doy cuenta que sí. Le doy muchas vueltas a las cosas y no salgo de ahí. Hago caldo cultivo y qué sé yo. Entonces, ya, dolor de cabeza y tenemos quizás una potencial causa. Entonces, por eso es tan importante, insisto una vez más, la conversación face to face. O sea, que vayas a tu consulta y se den todo el tiempo del mundo para conversar, para decirle, esto es lo que me está pasando porque... Tú me preguntabas, la primera consulta es la más larga en general, porque yo lleno una ficha y conversamos más. Ya, y de lo que le gusta hacer, de los hobbies que tiene, con quién vive, etcétera. Se va generando una conversación un poco más profunda. Ya cuando la persona vuelve la siguiente vez, como más rápido. Pero la primera es muy, muy importante, el contacto. Aproximadamente, entonces, una hora para que la gente más o menos sepa en su casa. Si sí, en algún momento quieren ir... Sí, entre 30 a 45 minutos la primera sesión.
Claro. Ya no es tanto tampoco. No. No, y se va inmediatamente con sus flores, con esta energía sanadora. Yo me imagino que muchas de las personas que llegan a la consulta llegan igual con unas ciertas dudas respecto a si esto va a resultar o no. Sí. Pero, ¿cuáles son las consultas como más recurrentes? A ver, especialmente, por ejemplo, las mujeres, el tema del estrés. Porque hoy cumplimos muchos roles. Sí. Entonces, ahí se ven como cansadas, que andan tristes, agobiadas. También el tema de los hijos es muy recurrente. Entonces, ahí... A ver, por ejemplo, me pasa cuando van con el tema de los hijos, yo les digo que en general uno dice tratar a la familia. Porque cuando, por ejemplo, los niños tienen déficit atencional, la mamá está como súper complicada encima, de repente problemas con los hermanos. Es mucho más propenso para ellos, claro. Claro, sí. Entonces, digamos, en las mujeres como eso, el tema que están cansadas, les falta energía, o quieren sentirse más felices. Y bueno, también nosotros tenemos un tema que somos como mucha emoción y a veces nos cuesta un poco manejarlas todas, sí, ¿cierto? Sí. Y, por ejemplo, los niños, ¿Pueden acceder a este tipo de terapia? Sí, totalmente. Sería bueno, por ejemplo, eso que decías tú, un chico con déficit atencional, en vez de que tome el Ritalin, o bueno, ya, si lo tiene que tomar por prescripción médica, ya, que lo tome, pero a lo mejor con esto es más efectivo, tiene que tomar menos dosis de la otra. ¿Puede ser? Sí, como hablábamos al comienzo, o sea, es complementario. Yeah. Pero muchas veces a la mamá le da miedo empezar con esto del químico, aparte que son pastillas un poco fuertes y no todos los niños lo asimilan de la misma manera. Exactamente. ¿Tú me creerás que tú puedes tomar flores desde que estás embarazada y van dirigidos al bebé? Genial. ¿Y no tiene ninguna ningún efecto secundario. Yeah. Es más, cuando el bebé nace también puede tomar, porque imagínate el shock que tiene el bebé desde estar en la guatita calientito, súper bien al nacimiento. Real. Exacto. Sí. Entonces es un shock súper fuerte y hay flores que uno le puede dar al bebé recién nacido para cambiar el horario de sueño, cuando duermen en el día y no en la noche. Entonces ahí también es un excelente dato para las mamás recientes. No, y también no pierden nada comprobar. No, de todas maneras, la depresión posparto. Tú puedes tomar siempre, en todo momento. Así insisto, desde que están en la guatita los bebés, nacen, van al colegio toda la vida, idealmente. Yo siempre los invito a que las prueben. Mira, a mí me pasó en alguna ocasión también para los animalitos. Sí. Porque yo tuve un pastor alemán que lamentablemente le dio un tema de epilepsia recurrente. No hubo caso con ninguna de las terapias tradicionales, pastillas, etcétera, y al final me dijeron, y dije, pucha, no se vaya a enojar la terapeuta y me diga, no es para su perro, señora. Al final no, si me dijeron que efectivamente me hicieron gotitas para él, lo ayudaron, sí. Bajó bastante. Un ser que no tiene la percepción de la emocionalidad, que tiene funciona más allá también de lo neuroquímico, de lo psicológico. Claro, o sea, hay un estudio que se hizo con ratas para ver si tenían efecto placebo o no las flores. Porque uno dice también, pucha, eso es interesante. Claro, porque si quizás las examinan con microscopio van a ver que es agua nada más. Claro. ¿Ya? Pero se hizo un estudio en una universidad en Santiago, donde una terapeuta, psicóloga, lo hizo, digamos, mientras estudiaba, para ver realmente el efecto. Bien. Con 2 ratas. Y le dieron flores para el miedo. ¿Ya? Porque estaban en un laberinto donde las ratas, digamos, estaban expuestas a sentir ese sentimiento, el miedo. El miedo. Claro, ¿ya? Que las ratas cuando tienen miedo se paralizan. ¿Sí? ¿Ya? Entonces a una rata le dieron flores específicas del miedo y a la otra no. Y hicieron el circuito y efectivamente la que no tomó flores se paralizó y la otra siguió normal. Ah, espectacular. Entonces hay estudios científicos que avalan que esto funciona. Eso es importante. Y funcionó en este caso con las ratas y funcionan con nuestras mascotas. Porque uno sabe que tienen sentimientos, si bien no se expresan, pero se alegran, ¿cierto? Cuando uno llega, o están tristes si uno está triste. Exacto. Entonces no, sí también ayudan. Por ejemplo, muchas mascotas se ponen muy nerviosas al viajar, a subirse al auto. Tensionan. Claro. Sí, entonces ahí uno también puede prepararle sus flores para viajes, qué sé yo, y van a ir más tranquilas. Pero funcionan para todo ser vivo. Eso es súper interesante, es bueno también para que lo sepan en la casa, porque muchas veces, como dices tú, piensan, no, ¿sabes qué? No es un efecto paseo, la gente piensa que se cura y se cura. Sí.
También lo otro que dicen es, no lo creen, porque hay gente que es un poco incrédula, etc. Yo que le digo en la casa y porque también hacemos esto del programa de traerlo, de conversarlo, abrir la mente, ver, conocerlo. Mal no te va a hacer. Exactamente. Eso sí, ¿cierto? Son vibraciones energéticas. Si uno como terapeuta se equivoca en dar una flor, ¿puede pasar? No es nada grave, porque es una vibración energética que va, en tu cuerpo va a vibrar y va a salir. En cambio, cuando tú la das, digamos, acertadamente, por ejemplo, este es mi miedo, y yo te doy una flor específica para el miedo, va a vibrar y va a expulsar ese miedo. Así trabaja la vibración. Pero al equivocarme, no tiene ningún efecto. Solamente no va a hacer efecto. Exactamente. Y como todas trabajan en virtud de efecto, potenciará la virtud que tengo en ese caso. Así que no, nada malo. ¿Por qué decidiste dedicarte a esto, Katy? ¿Qué te motivó? Voy a ser bien honesta, y quizás la gente no me va a querer mucho al comienzo cuando escucha lo que digo. Yo soy ingeniero comercial, no soy psicóloga, que la mayoría de las terapeutas son psicólogas. Y una amiga me invitó a hacer este curso, y en realidad le había dado una vez a mi hijo, y caí lo que comentaba al comienzo. Le di una vez y no me pareció que le hizo efecto, entonces no seguí. Entonces me dijo, ¿están haciendo este curso? ¿Te interesa? Y era en Antofagasta. Entonces le dije, no, en realidad no. Entonces me dice, velo como una oportunidad de negocio. Y yo dije, tienes razón, claro. Ahí salió el ingeniero comercial. Le dije, tienes razón, podría ser. Y me decidí. Entonces me acuerdo cuando llegué a mi primera clase, la mayoría eran psicólogas. Y nos preguntan lo mismo, ¿por qué estás aquí? ¿Qué sé yo? Claro, porque eso llama la atención. Claro. ¿Por qué te dedicas a esto? Entonces dije, no, lo veo como una oportunidad de negocio. Y todos me miraron un poco extraño, así como que feo. Te querían matar, yo creo. Pero ¿sabes qué? Como eran jornadas largas, extensas, al segundo día ya mi percepción era otra. Tú vas estudiando las flores, las emociones, la sensibilidad que tiene cada flor, y la vas relacionando con las personas que conoces, y sabes que me enamoré de ella. Ya de ahí, o sea, exacto, yo puedo trabajar, no vivo de esto, pero es una linda actividad que realizo, y especialmente porque ayudo a los demás. Me encanta cuando mis consultantes llegan y me dicen, ¿sabes qué? Me siento súper bien, siento que ando más alegre, más contenta. Entonces, esa es la idea. Exacto, entonces a mí me alegra mucho. Y de hecho, cuando yo las entrego, también hago un aporte de energía, de mi energía. Porque agradezco que el consultante se abra. Porque es una oportunidad donde ellos tienen la confianza para contarme lo que les pasa. De repente van, por ejemplo, insistimos con el tema del dolor de cabeza, pero salimos profundizando otros temas. Claro. Que a lo mejor es un tema emocional, a lo mejor una muerte que no se ha superado, etc. Y uno los va guardando. Por eso yo te preguntaba, porque a veces ni siquiera uno puede autodiagnosticarse mal. Exacto. Sí, y también otra cosa importante, por lo que me gusta mucho y me enamoré del tema de la terapia, es porque cuando uno está en las primeras consultas, uno le pregunta, ¿cómo te describirías? ¿Sabes lo difícil? Muy difícil. Y ahí uno se da cuenta que uno, especialmente la mujer, vive súper ajetreada, viviendo el día a día, de aquí para allá, pero ¿en qué momento tú piensas en ti? Es efectivo. Exacto. Entonces cuando tú dices, descríbete, churra, es como que no me conozco. Claro. Entonces ahí uno empieza a ir detectando ciertas cositas. Es más fácil cuando yo les pregunto, ¿qué piensa tu entorno de ti? ¿Cómo crees que te describirían? Claro, tú siempre estás escuchando, ay, que eres pesada, ay, que eres aprona, ay, sí, entonces es más fácil uno autodescribirse por el otro. Claro, pero tú, entonces ahí tú te das cuenta que no te conoces. Entonces, las flores de partida es un proceso de autoconocimiento. Te empiezas a ser consciente de lo que pasa contigo. ¿Me entiendes? Sí, pero es un poco lo relaciona también lo que hablábamos hace unos días con precisamente un psicólogo que decíamos nosotros lo que no hacemos y lo que debemos hacer es el tema de la introspección. Exacto. Porque tú estás tan preocupada el día a día del qué hacer que tú, lo mismo que tú me dices, no te preocupas de conocerte a ti mismo, pero también inmediatamente pensé, hay gente que le da miedo a conocerse, gente que le puede dar miedo que va a encontrar entonces igual hay gente que rehuye en el día a día adrede el pensar en uno mismo, ¿cierto? Sí, y por eso está tan en boga, por ejemplo, hoy pintar mandalas. ¿Te has fijado que sí, cuando relaja, pero muchísimo. Cuando uno pinta los mandalas, estás en un proceso de que escuchas tus pensamientos. Entonces ahí también hay un proceso de autoconocimiento. Entonces cuando yo, por ejemplo, atiendo niños y ya es repetitiva la consulta,
Como con los adultos hago el tema de las cartas de una forma lúdica, con los niños igual, les regalo mandalas para que pinten. Yeah. Porque es forma de que se vayan conociendo, escuchen, porque uno tiende a no hacerlo. Y cuando uno se empieza a escuchar, ya es más fácil, digamos, seguir el tratamiento, porque fluye la conversación. Se detectan, se hacen conscientes, ¿sabes? Me está pasando esto. Podemos trabajarlo. Uno muchas veces rehuye también eso, rehuye el conocerte a ti mismo, o como tú decías, muchas veces uno piensa un problema y le da las vueltas 10.000 veces en la cabeza. Sí. Pero eso no es conocerte y no ir a la raíz. Sino que lo sigues viendo desde la misma perspectiva todo el rato y vas ensanchando ese hoyo en vez de salirte de ahí y verlo desde otro punto de vista. Sí. ¿Cierto? Sí, y lo ideal es buscar un equilibrio físico, emocional, espiritual. ¿Ya? Con este tema de las flores buscamos eso. Porque, equilibrio. Claro, o sea, por eso tú me preguntabas también cuánto dura el tratamiento. Va a depender de las consultas de la persona, claro. La evolución. Exacto, porque como te decía, quizás lo que vemos este mes no va a ser lo mismo del siguiente. Claro. O si tú eres como más objetiva. O a lo mejor yo la próxima vez voy un poco más abierta y te cuento más cosas. O tú quieres, por ejemplo, sé que me siento estresada y trabajamos el tema del estrés y ya a la tercera, cuarta consulta tú dices, ya me siento bien y no quieres seguir. Perfecto. Claro, es decisión de cada persona. Katy, y como para ir un poco cerrando, porque aquí el tiempo se nos pasa muy rápido siempre, sí. ¿Qué consejo o qué le dirías a algunas personas que estén en la casa, que nos estén escuchando, que jamás hayan escuchado de esto o lo hayan escuchado muy lejos, como para que ellos den el paso o se atrevan o se abran un poco a la posibilidad de que esto sí le pueda hacer bien? Bueno, yo los invito, yo soy terapeuta del Centro Arte Terapia, llaman al teléfono y se pide una horita, se agenda y lo hacemos. Yo los invito a que se atrevan, esto ayuda y sirve para todo, porque muchas personas dicen, ¿para qué sirve? ¿Sirve para esto? Yo diría y me atrevería a asegurar que sirven para todo. Como mencioné también, trabajo con 3 sistemas florales, siempre el base va a ser Bach, que es el más fuerte, pero podemos trabajarlo. Y sí, no hace mal. No, para nada. Perfecto. Ningún problema y te vas a sentir más contento y más feliz. Después la vas a necesitar siempre. Yo he escuchado mucho eso de las personas que las han seguido, como te digo yo, en alguna oportunidad, pero no a mí misma y ahora ya me entusiasmé. Sí, de verdad, después son una necesidad, las quiero. A ti te agradezco muchísimo tu presencia aquí hoy. No, muchas gracias por la invitación y quedan todos invitados a tomar estas esencias vibratorias energéticas, sanadoras, por cierto. Y ustedes en sus casas les agradecemos, esperamos haberles ayudado con otro tema que es así tan interesante y desde el punto de vista de nuestras energías, nuestras emociones. Nos vemos en otro programa.